La Fiscalía Oriente investiga a un médico por la muerte de 2 niños. Fue formalizado en mayo de este año por cuasi delito de homicidio. Pero además, las familias de los menores acusan que el facultativo no tenía la especialidad de oncólogo que él decía tener. El reportaje es de Julio Sánchez. Agustina en el 2012 le diagnosticaron un cáncer, neuroblastoma, etapa 4. La niña tenía 1 año. Fue chocante. Solamente tenía 1 año. Todos concuerdan que mi hija falleció por exceso de quimioterapia. O sea, Mozo intoxicó a mi hija. No respetó los protocolos. Mi hija fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing metastásico. Por lo tanto, ella fue tratada para ese diagnóstico. Pasamos la primera etapa del proceso, que era la quimioterapia full. La cirugía, bien, salió el tumor con bordes negativos, resección total. El tumor se había achicado después de la quimioterapia inicial. Estando en ese proceso, mi hija tiene, en plena quimioterapia, tiene un shock de hipotensión. Se le bajó muchísimo la presión y fue trasladada en forma inmediata a la UCI. Y ahí se diagnostica una falla cardíaca. Hasta que la Pablita falleció. Y ahí nos dimos cuenta de que había muchas desviaciones, muchas deficiencias. Cuando hay una falla cardíaca como la que tenía mi hija, lo que se recomienda universalmente es suspender la quimioterapia. Cuando Pabla empezó con el problema cardíaco en la UCI, cuando se le detectó así ya mal, querían seguir con la quimioterapia. De hecho, estando en la UCI, la bajaban a la zona de radioterapia para seguir irradiando la zona. ¿Quién daba esa zona? El oncólogo Claudio Mozo. Y ahí empezamos un proceso de investigación acompañado de abogados y de peritos internacionales. La niña fue mal diagnosticada porque el sarcoma Ewing que ella tenía no era metastásico, era loco regional. Por lo tanto, ahí ya entiendes que el esquema de drogas, las dosis de drogas fueron totalmente elevadas para el diagnóstico que ella tenía. ¿Quién les dio ese diagnóstico a ustedes? El oncólogo. ¿Quién? Claudio Mozo, Chamorro. Las historias de Pablita Gajardo y Agustina Lavé se cruzan no solo por haber sido apenas unas niñas que tristemente compartieron un crudo diagnóstico como el cáncer, sino también haber sido atendidas por un mismo doctor, el que hoy está en la mira por presuntos errores médicos y que pudieron incidir en la muerte de las pequeñas. Empezamos a rescatar el protocolo de tratamiento. Mi marido ya había tenido unos acercamientos cuando la niña estaba en la UCI, consultando a especialistas fuera de Chile respecto al uso de las nuevas drogas, y todos decían que no se podía, que eran cardiotóxicas. Sin embargo, acá el oncólogo, el Mozo, nos decía sí, o sea, que esa era la recomendación a seguir. Pablita, de su cáncer, era un cáncer que tenía muy buen pronóstico, de acuerdo a lo que el mismo médico tratante nos fue indicando a lo largo del tratamiento. Entonces, el que haya sufrido ese shock cardíaco catastrófico en un momento ya casi al finalizar todo el tratamiento, nos hizo despertar cierta suspicacia. En julio del año pasado, en un anterior reportaje, les mostramos este caso, el de Pablita. Así se los contábamos. Su corazón estaba teniendo una falla importante. ¿Y eso a raíz de qué? De las quimios. Toxicidad por antraciclina se llama. Esas hipótesis fueron concluidas por 5 informes periciales distintos, incluso con médicos extranjeros. Uno de ellos, Diego Rubio Bazán, perito oncólogo español.
Se comprueban graves anomalías en su control y terapéutica que en gran parte, según opinión de este perito, fueron causa de su fallecimiento por necronizamiento terapéutico. Este mismo perito detalla los errores encontrados en el tratamiento y su evolución. Se siguió aplicando quimioterapia cardiotóxica al mismo tiempo que se irradió el lecho tumoral. Esto contra protocolo establecido. Inexistencia en la clínica de un comité de análisis de casos que se reúna periódicamente para tomar decisiones en la evolución de sus enfermos. Un presunto mal manejo del tratamiento de Pablita por parte del médico tratante que derivó en complicaciones que, según dicen peritajes internacionales, que la familia de la niña mandó a realizar. Por este hecho, Claudio Mozo Chamorro, quien actualmente trabaja en la clínica Santa María, ya fue formalizado ante la justicia. Además, en el reportaje del año pasado se reveló también otro antecedente aún más complejo. El médico legal es concluyente en esto. ¿Qué dice el médico legal? El médico legal establece la responsabilidad sobre medicamentación de la paciente. Le proporciona un tratamiento inadecuado, en exceso. Siguiendo con las conclusiones, estas afirmaban: aplicación de radioterapia innecesaria en la zona próxima al corazón. No ingreso de la paciente a cámara estéril para evitar infecciones, lo que era lógico por la quimioterapia recibida y la inmunodepresión y anemia que la afectó. Falta de acreditación de oncólogo tratante. El último punto se acredita cuando ocurrió la muerte de la niña, que fue en abril de 2016. El médico solo contaba con la especialidad de pediatría, apareciendo recién 2 años después la de hematología, que lo habilita a realizar algunos procedimientos oncológicos, según consta en el certificado de la Superintendencia de Salud. Cuestionamientos también por no tener acreditada la especialidad que decía tener al momento de la atención de Pablita. Tras la emisión de este reportaje, otro caso se sumó a la denuncia, el de Agustina, bajo el mismo tenor acusatorio. Mozo le pone una quimioterapia a Agustina que se llama carboplatino, que es fatal. Se la puso en dosis elevadas y Agustina empieza a deteriorarse. Empieza con fiebre, empieza con diarrea fulminante y empezó a hacer muchas fallas en los riñones, fallas en todo su cuerpo. Y Mozo me dijo que le iba a poner las células a la Agustina. Yo le dije que eso le podía hacer peor a la niña. Me dijo que no. Y llegó y se las puso y no respetó la decisión de nosotros, sabiendo que ese trasplante iba a ser fatal para mi hija en las condiciones que estaba. ¿Qué pasó? Al día después Agustina falleció. Nana. Cuando falleció Agustina nos dimos cuenta que no tenía el título de oncólogo. Él firmaba como oncólogo infantil, pero no era oncólogo infantil. Y para eso contratamos peritos forenses para llegar a la verdad. Y todos los peritos concuerdan que mi hija la sobreintoxicó con esta quimioterapia, que se saltó todo tipo de protocolo. Al igual que la familia de Pablita, con los antecedentes esgrimidos por los 3 peritajes externos que mandaron a hacer por la muerte de Agustina y que efectivamente dan cuenta de un mal procedimiento en el tratamiento de la niña, decidieron tomar acciones legales. Mozo se tomó atribuciones que no eran. Mozo experimentó con mi hija. Aquí en todo hay protocolo y él no se saltó todo protocolo. Según este informe realizado por el perito y médico forense Hernán Lechuga Farías y que la familia de Agustina nos facilita, da cuenta respecto al procedimiento realizado con la niña de lo siguiente. A su ingreso a la clínica Santa María el 20 de noviembre del 2012, presenta una desnutrición proteico-calórica que no se diagnostica ni se trata de acuerdo al protocolo PINDA. Los pacientes sometidos a TCPH tienen un elevado catabolismo proteico, por lo que el segundo trasplante realizado horas antes de su fallecimiento pudo haber contribuido al óbito. Las conductas médicas identificadas en las conclusiones precedentes son constitutivas de negligencia médica. ¿Claudio Mozo estará? Sí, perfecto.
Por la causa de Agustina, el doctor Mozo Chamorro también fue formalizado en mayo de este año. 2 causas, 2 formalizaciones distintas por hechos relativamente parecidos y un mismo doctor en la mira. Consultamos a la Fiscalía Metropolitana Oriente respecto a qué pasa con las investigaciones en ambos casos. Declinaron una entrevista, aunque fuera de cámara. Informaron que respecto del caso específico de Agustina, el último que les mostramos, como Ministerio Público habían pedido un informe al Servicio Médico Legal, el que ya tienen en su poder y que revelaría que no hubo error procedimental en el tratamiento de la niña. El detalle de qué especifica aquel documento no lo obtuvimos, pero de cualquier forma es una mirada distinta a lo que el perito externo que investigó este caso revela. Sobre qué pasa con la causa de Pablita no tuvimos información. Diego lo diagnosticaron el 27 de julio del 2010 con una leucemia no especificada. Después de casi 2 años le hicieron el último examen, salió 0 blasto a la casa, pero yo empecé a notar que Diego empezó nuevamente con que tengo sueño, que yo le veía que tenía sus piernas moradas. Le hacen examen, había recaído con la misma. El doctor dice, vamos a trasplante. Así comienza la relación de Marisol y su hijo Diego con el doctor Mozo, quien se hace cargo del tratamiento del pequeño en la clínica Santa María. Nos dice, se presenta, yo soy oncólogo. ¿En qué año fue eso? 2012. Tú no cuestionáis nada porque estáis dentro de una clínica de prestigio. Nosotros fuimos recomendados con ese doctor. ¿Con qué se encontraron ustedes ahí? No era oncólogo, pero nos encontramos con estos documentos. Este es del 2012. ¿Es una receta? Es una receta con medicamentos. O sea, él nos daba los medicamentos con el timbre de un jefe de oncología. ¿Dice ahí eso? Dice aquí. Dice Claudio Mozo Chamorro, hematólogo, oncólogo pediátrico. ¿Lo dice? ¿Lo puedo mostrar? Lo dice ahí. ¿Dónde dice eso? A ver. Aquí. Del año 2012 eso. Del año 2000, ahí, la fecha. Todos esos documentos, esas recetas son del año 2012. Del año 2012, mira, tengo del 16 de mayo de 2012, 26 de septiembre, 7 de septiembre. Y hay más, ¿no? Sí, tengo más. ¿Todos tienen la firma de la especialidad? De la especialidad, que tú, aquí está. ¿Y que no la tenía en ese momento? No la tenía. No la tenía. Documentos en los que firmaba como hematólogo y, como ya les contamos anteriormente, carecía hasta esa fecha de la especialidad, según información de la Superintendencia de Salud. Marisol también tiene dudas respecto a cómo fue tratado médicamente su hijo, que falleció en el año 2013. Mismas dudas que también tiene María Luisa, cuyo hijo Felipe igual fue paciente del médico en cuestión con una leucemia mieloide aguda y que falleció en el 2011. Obviamente uno no sabe de especialidades ni nada. Finalmente lo que te dicen que haga, tú lo haces. Si es así de simple. Tú, claro, no te deja tranquila la mente pensar y decir, ¿a quién puse, en manos de quién puse a mi hijo? Tanto Marisol como María Luisa, madre de Diego y Felipe respectivamente, no mandaron a realizar peritajes externos que dieran cuenta de una visión más científica de sus apreciaciones respecto a un eventual error en los procedimientos médicos, por lo que son meramente opiniones personales. De igual forma, y durante días, quisimos buscar una versión del doctor Mozo respecto a las causas por las que hoy está formalizado y las acusaciones de no contar con las especialidades que decía tener. Nos contactamos vía correo electrónico, llamado telefónico y mensajes, pero no respondió. Tampoco contestó ni Clínica Las Condes, donde ocurrió la muerte de Pablita, ni Clínica Santa María, donde fue el caso de Agustina, a quienes también les pedimos una entrevista. Un caso que hoy está en plena investigación y donde serán los tribunales quienes determinen si hay o no responsabilidad por parte del médico hoy imputado.